armadas, entonces empezamos que una viga es doblemente armada. Como les dije yo hace rato, cuando además del refuerzo en el lado de la tracción, tiene refuerzo del lado donde ocurre la compresión. Y esto considerando que tenemos la misma sección transversal, acuérdense que es una viga continua, no estamos cambiando la sección, es una viga continua. Bien, ¿cuáles son las razones por las que hace necesario recurrir al empleo de acero trabajando a compresión? Como hipótesis pueden ser, cuando se utiliza una viga de poco peralte, la resistencia a flexión obtenida utilizando el porcentaje de acero máximo en tracción puede ser insuficiente. O sea, muchas veces se van ustedes a encontrar, o a lo mejor ustedes lo van a hacer, de que requerirán precisamente una distancia de piso al lecho bajo de trave, en la cual no la podemos mover y que por la causa de las cargas nos da más grande. Entonces tenemos que recurrir a vigas doblemente armadas para meter acero a compresión y reducir ese peralte para poder estar en las condiciones que se nos están diciendo con respecto precisamente al diseño arquitectónico, ¿sí? En este caso, se puede aumentar el momento resistente colocando acero a compresión. Ahorita lo van a ver después con respecto a las fórmulas, ¿sí? Es poco probable en esto ocurra en un diseño límite y ahorita lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Por las condiciones en donde se aparece con respecto a lo que es el porcentaje máximo. Y ahorita lo vamos a checar, pero obviamente con las condiciones en sismo sí aparece. Entonces, como ejemplo, podemos calcular el valor del porcentaje que dentro de la teoría elástica es el precursor de lo que es esta teoría plástica. Realmente dice uno, para poder caminar, pues primero tenemos que gatear. Entonces, en este caso, la teoría elástica pues era la base inicial de lo que era la teoría del concreto. En este caso teníamos nosotros como máximo concretos hasta 200 kilos sobre centímetro cuadrado de F'C y en lugar de 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado de Fy teníamos 1,518 ya como Fy de trabajo, que teníamos un acero bajo en lo que era su límite de fluencia. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular el valor del porcentaje que dentro de la teoría elástica se maneja para valores de F'C 200 kilos y de Fy 4,200. 4,200 no había, eran aceros de alta resistencia y no llegaban a esta cantidad. Y lo vamos a comparar con los porcentajes balanceados que nos permite establecer precisamente el ACI. Y aquí también trabajábamos el Departamento del Distrito Federal, pero como les dije, o les doy uno o les doy otro, pero los dos luego los hacen bolas. Entonces trabajamos con ACI, ¿sí? Si calculamos el valor del módulo de elasticidad con respecto a este tipo de concreto, que son 14,000 raíz de F'C, nos da 198,000 kilos sobre centímetro cuadrado. Si el módulo de elasticidad, en este caso, es de 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, la relación de módulos entre lo que es el módulo de elasticidad del acero contra el módulo de elasticidad del concreto nos da de 10.10. ¿Sí? Ahora, para la misma situación que corresponde a los diagramas que vimos nosotros del diagrama rectangular de Whitney, para lo que es el diseño elástico era un diagrama triangular, como lo de los esfuerzos de deformación máxima, ¿sí? Y en donde K, el valor de K, que es la distancia que corresponde al centro al eje central, es 1 entre 1 más Fs entre relación de módulos por Fc. Quiere decir que era 1 entre 1 más 2100, aquí tenemos 2100, no 4200, era 2100, entre la relación de módulos por el FC, el esfuerzo admisible a compresión.
que era 0.45 de F'C, que en este caso son 90, ¿sí? Y nos da 0.30. Y el porcentaje P es igual a K por FC entre 2 por Fs y nos da el porcentaje 0.00643. Esta es la teoría elástica. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Bien, continuando con esto. En la teoría de diseño al límite, el porcentaje balanceado sale en... Este ya lo tienen ustedes en sus fórmulas, es 0.75, que es phi, ¿sí? 0.75 por 0.85 de F'C por K1 entre Fy, que multiplica 6.000 entre 6.000 más Fy. Si sustituimos valores, el porcentaje balanceado para un concreto de 200 vale 0.015. Y en consecuencia, fíjense, este valor que nos dio aquí, 0.015, es mayor que el que nos había dado anteriormente, que fue 0.00643. Quiere decir que, pues con el porcentaje máximo de área de cero, cubrimos esta necesidad. Entonces, no se requiere, ¿sí? Salvo con condiciones de sismo, el tener precisamente acero a compresión. O cuando requerimos tener un peralte fijo y en donde tenemos que establecer un momento mayor al que por peralte normal tenemos, ¿sí? Se puede emplear acero a compresión para aumentar la ductilidad de la sección y en su resistencia. Aquí la teoría nos indica que tanto el acero a compresión como el concreto fluyan en la misma, al igual, ¿sí? Que no sea uno fluya antes que el otro, tiene que fluir al mismo tiempo. Y esto se puede emplear en acero para aumentar la ductilidad de las secciones en su resistencia a flexión. Si hay acero a compresión, es una sección, en una sección la profundidad del eje neutro es menor, se reduce, debido a que la fuerza interna de compresión la comparten el acero y el concreto. Y como consecuencia de ello, la curvatura última de formación unitaria máximo del concreto entre C, que es la distancia al eje neutro de la sección del acero compresión, es mayor. La otra es que se puede utilizar el acero compresión para reducir la deflexión o la flecha de las vigas bajo cargas de servicio. Acuérdense ustedes que yo le dije que cuando teníamos el porcentaje máximo, teníamos un valor de Q. Pero si el valor de Q era 0.18, no revisábamos flechas, ¿se acuerdan? En este caso, con este tipo de acero compresión, no revisamos flechas. El acero en compresión reduce las deflexiones a largo plazo en las vigas bajo cargas de servicio. Y en este caso, como dije yo, el concreto comienza a fluir plásticamente. La fuerza de compresión en la viga tiende a transferirse del concreto al acero. Con ello, el esfuerzo del concreto disminuye y la deflexión por flujo plástico se reduce. Y aquí era lo que decía yo, también el análisis de las posibles combinaciones de cargas externas, o sea, con sismo, revela que el momento flexionante puede cambiar de signo. Lo que les dije, ¿no? Cuando tiembla en un sentido, aparece un diagrama de momentos y cuando, como es oscilatorio, cuando se va del otro lado, cambia de signo los diagramas correspondientes y lo que es muy común para vigas de marcos continuos bajo cargas de gravedad y cargas laterales, o sea, de sismo. 100. Estos elementos requieren de refuerzos cerca de ambas caras para transmitir las fuerzas posibles de tracción y consecuentemente actúan como miembros doblemente armados. Y tenemos el análisis de la viga doblemente armada, donde vamos a establecer lo que es una viga alterna, ¿sí? Donde es una viga simplemente armada con acero a compresión, que tenemos AS más A'S, y nos establece que es el momento último, ¿sí? Es igual a AS menos A'S más
lo que corresponde a las dos áreas de acero que se establecen, y estas son las distancias que vamos a trabajar. El ancho sigue siendo el mismo, B, ¿sí? La distancia entre A'S de los dos es D menos D', y D' es la distancia que existe del centro de gravedad del A'S a la fibra más alejada. Por lo tanto, el momento último será igual a M1 más M2, M1 aquí y M2 acá, ¿sí? Y establecemos una hipótesis para análisis de viga doblemente armada. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, Correcto. profe. Entonces, los valores. AS es área de acero total en zona de tracción, la que conocemos formalmente y hemos estado utilizando. A'S es área de acero total en zona de compresión, que es lo que vamos a ver ahora. AS menos A'S es área de acero en la viga complementaria, simplemente armada, y es en la zona de tracción. Y vamos a trabajar los diagramas que corresponden, ¿sí? Que ya habíamos visto anteriormente, en donde esta viga que tenemos aquí, la transformamos en una viga complementaria que viene siendo AS menos A'S, la primera, donde por ser concreto, lo que corresponde a la mayoría de los casos, ¿sí? Tenemos que es el diagrama rectangular de Whitney, ¿sí? Con sus limitantes, 0.85 de F'C, A es igual a K1C, el área de compresión es A sobre 2, y la distancia que tenemos de la compresión a la tensión es D menos A sobre 2. Y la tensión T1, porque tenemos T1 y acá tenemos T2, ¿sí? Es igual a S menos A'S por Fy. Por lo tanto, la compresión C1 es igual a 0.85 de F'C por A y por B. Acuérdense que B es el ancho, este que tenemos aquí. Y C2 es a A'S por Fy. ¿De acuerdo? C2 es A'S por Fy. Este es el brazo de palanca que corresponde a T2. Y nuestro diagrama de deformaciones unitarias máximas, donde aquí tenemos la deformación unitaria máxima para el concreto como viga simplemente armada, y con respecto a A'S, su deformación unitaria máxima viene siendo con una distancia C menos D', que es esta de aquí. Y acá es la deformación unitaria máxima del acero. ¿Sí comprendieron esto que tenemos aquí? Entonces vamos a hacer la determinación de las fórmulas. Acuérdense que la compresión es igual a la tensión, ¿sí? Y en este caso, para el primer momento, M1, que es este de aquí, es igual al brazo de palanca de T1, AS menos A'S por Fy por D menos A sobre 2. Y es igual a la compresión, que es 0.86, es AS menos A'S por Fy, ¿sí? AS menos A'S es esta. Por F'Y, digo por Fy, D menos A sobre 2. ¿Sí? Esto corresponde a la sustitución. T1 es AS menos A'S por Fy y D menos A sobre 2. Sabiendo que la compresión 1 es igual a la tensión 1, entonces la compresión 1 es 0.85 de F'C por A por B, ¿sí? Que es igual al área de acero menos A'S por Fy, en donde sustituimos el valor de A y nos da que es AS menos A'S por Fy entre 0.85 de F'C por B. Asimismo, se sabe que el porcentaje es el área de cero entre B por D. Esto es para la viga simplemente armada. Y que P menos P', ok, más bien, y que P' es A'S entre B por D, por lo que P menos P'
por FY por D entre 0.85 de F'C es igual a el valor de A. Este que tenemos aquí, sustituyendo esto. Ahora el momento M2 de la segunda viga, pues es AS menos por FY que multiplica a D menos D'. Esto lo podemos ver aquí. ¿Sí? AS por FY que multiplica a D menos D'. Este es el brazo de palanca para el momento M2, ¿correcto? Sí, profesor. Entonces, como el momento último es igual a M1 más M2 y debe de estar factorizado por phi, que es 0.9, porque son elementos que sí siguen trabajando a flexión, entonces el momento último es igual a M1, que viene siendo AS menos A' S FY, que multiplica D menos A sobre 2, más A' S por FY D menos D', y todo esto factorizado por phi. Esta ecuación es válida únicamente si el acero a tracción fluye, igual que el acero a compresión. O sea que fluyen al mismo tiempo. Y la condición de fluencia del acero en compresión se establece de la siguiente manera. ¿Cómo establecemos que la condición de fluencia del acero, ¿sí?, a compresión, ¿sí?, se dé? Entonces tenemos con los mismos diagramas que tenemos que la compresión es igual a la tensión, es decir, a S menos A' S por FY es igual, aquí está invertido, a 0.85 de F'C K1 por C por B. Dividiendo y multiplicando B por C, pues llegamos a que es P menos P' por FY por D es igual a 0.85 de F'C por K1 por C. Esto ya lo habíamos establecido. Despejando los porcentajes de la ecuación anterior, P menos P' es igual a 0.85 de F'C por K1 entre FY por D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, del diagrama de formaciones unitarias, este diagrama es el que tenemos precisamente, no sé si lo tenemos aquí. No, tenemos acá. Sí, de ese diagrama de deformaciones unitarias establecemos una relación de triángulos, ¿sí? Referente a epsilon C o sigma C y de sigma, en este caso S, que es del acero que tenemos aquí. Entonces, sigma C es AC como sigma S es AC menos D'. Sustituyendo en función de poner precisamente este valor aquí, pues este sube y este baja, sigma C entre sigma S es igual a C entre C menos D'. Y la condición de fluencia se establece referente precisamente a lo que es el módulo de elasticidad del acero, que es igual, ¿sí?, o sea, la condición de ES es FY entre el módulo de elasticidad del acero, por lo que C menos D' es este valor, ¿sí?, por ES entre FY. Si sabemos que el sigma C es 0.003, ya lo habíamos visto, entonces C menos D' es este valor. ¿Por qué? Porque 2 por 10 a la sexta es el módulo de elasticidad del acero, que son 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado, y todo entre FY. Si de la igualdad anterior despejamos, ¿sí?, los valores que corresponden, llegamos a P menos P', que debe ser mayor o igual al 0.85 de K1 que multiplica F'C por D' entre FY por D por 6,000 entre 6,000 menos, aquí está equivocado este signo, es menos FY. Esta ecuación se debe cumplir para que el acero de compresión fluya cuando se alcanza resistencia de la sección. Y esto lo vamos a comprobar en ejemplos, ¿sí? Por lo tanto, establecemos que
En razón a las fallas bruscas en elementos sobre reforzados, es conveniente limitar el porcentaje de las vigas. Por eso P menos P' debe ser mayor o igual a 0.75 del porcentaje balanceado, donde el porcentaje balanceado ya es 0.85 de F'C por K1 entre Fy. Este es el valor, ¿sí? Por lo tanto, ya haciendo operaciones, P menos prima debe ser mayor o igual a lo que vimos ahorita, 0.85 de F'C por D Fy por D, 6.000 entre 6.000 menos Fy. Aquí también le faltó. ¿De acuerdo? Es decir, que la cero compresión no fluya cuando se desprecie el efecto de este refuerzo en compresión. El momento último calculado no será mayor que el dado por las ecuaciones para vigas simplemente armados. Es decir, que el momento último, que es este, o este, ¿sí? No debe ser mayor a los elementos calculados, el que determinemos aquí como porcentaje doblemente armado, ¿sí? Esta es la teoría con este tipo de fórmulas, ¿sí? Les voy a mandar el apunte para que para que anoten precisamente las fórmulas que vamos a utilizar en los ejemplos. Y obviamente los ejemplos, ¿sí? Tenemos de vigas doblemente armadas. Ejemplo de vigas doblemente armados donde dice determinar el momento último. Aquí tenemos todos los datos que corresponden, que es lo que vamos a trabajar mañana. ¿Alguna duda, jóvenes? No, No. profe, ninguna. Ninguna, profe, gracias. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, jóvenes, les mando la clase y nos vemos mañana. Sí, profesor, gracias. De nada, a Muchas ustedes. gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.